esta nueva sesión solamente para hacer hincapié mientras se van conectando sus demás compañeros, eh, dónde nos encontramos actualmente dentro de los contenidos del curso. Bueno, entramos a la semana 5 a la semana 8, entramos a la unidad número 2 eh, del syllabus. Básicamente ya hemos cubierto gran parte de lo que es equilibrio general bajo el supuesto de competencia perfecta. Hemos analizado un poquito cómo funciona una pequeña economía con un productor, el mercado de factores, capital, trabajo, que justamente se demanda y se oferta factores o insumos, y el otro mercado que demanda bienes eh, y servicios, conocido como el mercado de bienes. Y bajo este, digamos, marco conceptual un poco muy básico, hemos comprendido cómo interactúan los agentes en ambos mercados y cómo, bajo el supuesto de que los precios están dados, que hay un vector de precios que garantiza un equilibrio eh, competitivo y que es un equilibrio justo o que cumple con el óptimo de Pareto. Hemos analizado un poquito las dinámicas, demostraciones, ecuaciones, ejercicios matemáticos en estas primeras 4 semanas, ¿no? Ahora vamos a cubrir dos grandes temas. Eh, Uno de ellos relacionados con externalidades, que también es un tipo de falla de mercado que va a levantar el supuesto de si no ocurriera un equilibrio competitivo o qué es lo que podría pasar si es que no se cumple un equilibrio competitivo, unos precios dados. Vamos a entrar un poquito en este detalle. ¿Qué soluciones existen para que podamos resolver el problema de externalidades? Vamos a hablar de lo que se conoce como derechos de propiedad y, digamos, una medida de, digamos, imposición tributaria, por así decirlo, relacionado con el impuesto piguviano. Y vamos a hacer un ejercicio que introduce este concepto bajo digamos, los pasos que hemos visto en las primeras 4 semanas de encontrar el equilibrio general, ¿no? Entonces vamos a agregar este nuevo concepto y cómo se desarrolla o se desenvuelve dentro de nuestro marco teórico de equilibrio general. Y bueno, la siguiente semana, semana número 6, ah, hablaremos un poquito de los bienes públicos, ¿no? Que también es otra falla de mercado, con otras propiedades, otras características, que justamente vamos a analizarlo tal cual como lo vamos a hacer el día de hoy con externalidades, con implicancias en el equilibrio general. Y bueno, entraremos luego a una serie quizás de ejercicios adicionales en la semana 7 y luego la semana 8 que tenemos el examen parcial, ¿no? Eh, Parte un poquito de las evaluaciones en estas 8 semanas. Ustedes ya digamos, han podido realizar en la semana 4 este trabajo número 1 junto con el JP. Tiene un peso de 10%. Viene en la semana número 6, la siguiente semana, lo que es la práctica calificada, la PC1, Por que favor, tiene un revi- peso semana de 4 fue la 15%. PC. Disculpa, Jan, no te escuché bien. Se invirtió. Semana 4 fue la PC. La semana 4 fue la PC, sí. Ok, ok. Sí, 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 discúlpame. Se invirtió esto, el trabajo va a estar para la semana 6, discúlpame, gracias por recordarme. Y la PC se ha evaluado en el marco de los temas que se han cubierto. Si no me recuerdo, en las 3 primeras semanas se vino hasta ejercicios de producción, nada más, no equilibrio de bienestar. Am, y bueno, vendría la semana número 8, que tiene un peso de 25% para su examen parcial, que bueno, van a cubrir todos los temas desarrollados hasta la semana 7. Entre ellos, claramente, externalidades y bienes públicos. Ok, es ahí donde nos encontramos. Esto un poco para
refrescar parte de lo avanzado hasta el momento. Y bueno, vamos a avanzar un poquito, dando un poco de tiempo para que los demás compañeros se puedan conectar. Y entramos a este nuevo capítulo relacionado con externalidades. Vamos a ver, comprender primero qué es una externalidad. Vamos a analizar la externalidad bilateral bajo el contexto de dos empresas, cómo la producción de un bien o cómo la producción de una empresa afecta a la producción de otra. Vamos a hablar de conceptos generales como el costo marginal social y el beneficio marginal, para encontrar justamente eh, las funciones que nos permita llegar a un equilibrio, eh, que sea un óptimo de Pareto. Y si no existiera la posibilidad de llegar a un equilibrio, resolver este problema de cómo podemos enfrentar la externalidad en términos de eh, producción o en términos de análisis de empresas. Y una primera forma para resolver la externalidad lo vamos a relacionar con los derechos de propiedad, que en esta primera lámina ustedes van a ver algunos conceptos generales de derechos de propiedad. Y luego veremos la medida más estándar de resolver externalidades a través de la imposición de impuestos. Entonces, parte un poquito de esta sesión, eh, vamos a comprender un poco todos estos conceptos, vamos a ver ejercicios. La siguiente semana, quizás en la primera hora y media, vamos a ampliar un poquito estos conceptos desde un punto de vista más teórico, a través de algunos casos aplicados, para discutir, para dialogar. Y luego entraremos a bienes públicos, que también va a tener dos partes, tal cual como lo estamos viendo ahora, o como lo vamos a ver ahora para externalidades. Entonces, el objetivo de esta sesión es, bueno, entender un poco uno de los conceptos de falla de mercado, eh, analizar los conceptos básicos de externalidades y la aplicación de ejercicios bajo el contexto de externalidades y cómo afectan al equilibrio general. De hecho, uno de los ejercicios que vamos a ver y que lo ubican en la lista de ejercicios que he colgado son el ejercicio 5 y 6. Vamos a hacer un ejemplo con el ejercicio 5, que me parece un poco más completo con todo lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Pero claramente hay que definir qué es una externalidad, cómo resolverla, uh, y luego cómo afecta al equilibrio general. Ok, bueno, en general, cada vez que ustedes definen una externalidad, podemos definirla bajo el caso particular de que la utilidad, si analizamos al individuo o a la gente, sea consumidor, ¿no? O si analizamos al productor, su utilidad reflejada a través de una producción, por ejemplo, cualquiera de estos dos, eh, puede verse afectada, ¿ok? Dada la eh, producción o la utilidad de otro agente que justamente reduce el bienestar por el lado del consumidor o reduce la producción del productor. Muchas veces la externalidad siempre se puede percibir como algo negativo, ¿no? Vamos a ver a lo largo de la sesión que este es un poco el sentir o la percepción que tiene un individuo. Una externalidad es un término muy negativo, afecta mi bienestar si soy un consumidor o afecta mi producción si soy un productor en base a lo que produce otra empresa o otro productor o el bienestar de otro individuo, ¿no? Aquí coloco un ejemplo muy general, ¿no? El caso de definir una externalidad. eh, Cuando tú manejas, cuando estás frente al volante, es siempre ver si hay otro conductor que respeta o no las leyes de tránsito, y para que no te genere la externalidad de un choque o no te reduzca tu bienestar de que tu auto se vea dañado ante eh, la, la, el, el manejo de este otro consumidor con su auto en la carretera. Tú
siempre vas a tener que estar alerta, ¿no? Esa eh, externalidad percibida como una sensación de alerta es siempre tratar de evitar, en mi ejemplo, el choque, ¿no? Por los otros vehículos que quieran cruzar o no reducir la velocidad o reducirla para evitar un accidente de tránsito. Normalmente la externalidad eh, puede ser percibida de forma negativa, pero también existen externalidades positivas, ¿no? En muchos de los contextos académicos, ustedes eh, pueden percibir una externalidad positiva ante un grupo de compañeros que tengan un mayor o un mejor desempeño en el curso y ustedes puedan nutrirse un poco de ese desempeño del estudiante o de los estudiantes con el objetivo de aprobar, por ejemplo, ¿no? Eh, las externalidades, dependiendo del contexto, pueden tener este sentimiento de una reducción en tu utilidad o en tu producción o un aumento un aumento en tu producción, un aumento en tu utilidad. Va a depender un poco del contexto que estemos desarrollando. Pero les decimos que es una falla de mercado en general, muchas veces asociado con que va a alterar el equilibrio en donde la oferta y la demanda normalmente siempre cumple con el primer teorema del bienestar o cumple con la ley de Walras, en donde no hay excesos ni de oferta ni de demanda. Las externalidades van a generar ese desequilibrio hasta el momento lo que hemos cubierto en las primeras 4 semanas. Um, Existe un concepto adicional llamado las externalidades pecuniarias, ¿no? Pero esto tiene que ver con los precios, ¿no? No tanto ya con las acciones o con las actividades que realizan los agentes y cómo afectan o no el bienestar o la producción del otro, ¿no? Sino las externalidades pecuniarias están muy relacionadas con el cambio externo en precios y cómo afectan al equilibrio. Sin embargo, este tipo de externalidades pecuniarias no son definidos per se como una falla de mercado, tal cual como lo podemos definir para una externalidad en general. El ejemplo típico que ustedes van a poder encontrar en la lectura adjunta es el hecho de suponer, digamos, una nueva empresa que entra en el mercado, en todo el mercado de un cierto producto y eleva el precio del alquiler de la tierra, ¿no? El alquiler de la tierra donde se generan o se siembran los productos X. Eh, y esto podría afectar erróneamente al equilibrio dentro de la generación de productos y la demanda, la oferta y la demanda del producto ante este incremento de precios de tierra, ¿no? Sin embargo, la entrada de esta nueva empresa en este mercado y la elevación de sus precios eh, no distorsiona el mercado per se. ¿Por qué? Muchas veces la entrada de esta nueva empresa, entendida como poder competir y poder elevar el precio, puede ser percibida como una externalidad. En general, no afecta justamente la producción, porque muchas veces el mercado de tierras proporciona un mecanismo mediante el cual las partes pueden ofertar otros tipos de tierra por otros tipos de proveedores o de otros tipos de empresas. Los precios en general reflejan el valor de la tierra, pero para distintos usos. Y las externalidades pecuniarias eh, solamente están relacionadas con las señales de precio, pero no están relacionados con cómo se asigna eficientemente el recurso, es decir, el uso de la tierra. Entonces, en general, el ejemplo al cual estoy relacionando una externalidad pecuniaria es más que todo cómo la introducción de esta nueva empresa ante un incremento de los precios no es per se una falla del mercado o no genera una falla del mercado en el uso de las tierras. Simplemente las redistribuye, ¿ok? Dándoles otros usos, pero en sí no genera un menor o mayor oferta, una menor o mayor demanda de tierras
ante la entrada de un nuevo competidor o de una nueva empresa que eleva sus precios. Se van a redistribuir entre ellos. Lo vamos a hacer en un momento porque claramente las externalidades lo que van a generar, no las externalidades pecuniarias, las externalidades sí van a alterar esta distribución de los recursos, alterando la oferta y la demanda, los excesos de demanda y los excesos de oferta, pero las externalidades pecuniarias solamente están relacionadas con el cambio dentro de los precios como un factor externo, pero que no alteran la distribución de la oferta y la demanda de los recursos. En particular, el caso más específico que vamos a comenzar a desarrollar son los derechos de propiedad. Muchas veces los derechos de propiedad deben cumplir estos cuatro requisitos o estos cuatro atributos. eh, y generalmente definimos un derecho de propiedad, ¿no? Por ejemplo, el derecho de propiedad de una tierra, eh, lo podemos definir como un conjunto de facultades, ¿no? En donde la palabra clave aquí es que cumplen con una asignación en el sentido de Pareto, ¿no? Que el uso de esa tierra no afecte su bienestar o el bienestar de un agente sin perjudicar el bienestar del otro agente. Básicamente, la asignación eficiente en el sentido de Pareto es lo que se busca bajo los derechos de propiedad. Y para que cumpla esta asignación en el sentido de Pareto, un derecho de propiedad debe cumplir con los conceptos de universalidad, exclusividad, transferibilidad y exigibilidad. Cuando me refiero a universalidad, todos los derechos, todos los recursos son de propiedad privada. Esta palabrita de propiedad privada va a ser interesante cuando en las siguientes semanas hablemos de bienes públicos, qué es un bien público y qué no es un bien público. Pero el primer, eh, con, la primera propiedad, la primera característica de un derecho de propiedad que se ajusta a una asignación eficiente en el sentido de Pareto es que sea universal. Todos los recursos son de propiedad privada y todos los derechos están completamente especificados, ¿no? Básicamente el uso de la tierra es de propiedad de un agente, todo aquel que quiera usar esa tierra por parte deberá tener en consideración y de manera específica eh, la propiedad privada de la gente, pero existe el recurso de forma, ojo, no pública, sino privada. La exclusivo también es una siguiente característica que analiza los términos de beneficios y costos al poseer justamente y utilizar los recursos de esta propiedad o de este terreno o de este tipo de producto, si también lo definimos de esa manera, pero correspondientes a la gente que es dueño de ese derecho de propiedad. Eh, Transferible está relacionado justamente con eh, que parte de este derecho de propiedad puede ser transferido a un propietario, puede ser bajo un intercambio voluntario o bajo un intercambio condicional a ciertos factores, pero la característica de transferible también está relacionada con los derechos de propiedad. Por último, la exigibilidad está muy relacionado con que los derechos de propiedad están protegidos contra la apropiación involuntaria, ¿no? Y contra la invasión por parte de otros agentes. Estos cuatro puntos, o características o propiedades o condiciones, si quieres verlo así, son parte del concepto de facultades que debe tener todo derecho de propiedad. Muy interesante porque vamos a ver la teoría de Coates y cómo el pago de un cierto monto monetario podría ser parte de la solución ante externalidades que puedan surgir bajo la producción de un bien y cómo afecta a la producción de otro bien o mediante la producción de bien y cómo afecta de manera positiva o negativa al bienestar de un agente o de un conjunto de agentes, ¿no?
Eh, si no se cumplen estas cuatro características, pues no podemos definir el concepto de derechos de propiedad, y parte un poquito de este concepto lo vamos a introducir más adelante como una solución ante la presencia de externalidad. En general, en el curso vamos a analizar un poco la externalidad bilateral. Y cuando me refiero a una externalidad bilateral, vamos a analizar dos agentes. Eh, Vamos a simplificar un poco el ejercicio o la definición bajo dos agentes consumidores. Ya, pueden ser hogares, pueden ser individuos, pueden ser también productores, ¿no? Dos empresas, ambas están relacionadas bajo la producción de un bien y bajo la producción de bienes y cómo la producción de un bien afecta al otro. Y desde el contexto de los agentes o de los consumidores o hogares, cómo la utilidad de uno se ve afectada por el otro, ¿no? Ante las acciones del otro tipo de hogar o del otro tipo de agente, ¿no? Bueno, aquí algunos ejemplos de una externalidad bilateral, ¿no? Básicamente, si todos nosotros virtualmente convivimos en bueno, si conviven en un hogar, ¿no? Muchos de ustedes eh, tienen o no algún familiar cercano y parte de tu felicidad o tu utilidad es poder concentrarte durante el curso, durante las clases, durante los exámenes que se acercan, y cualquier distorsión que afecte esa tranquilidad para concentrarte, para que puedas rendir un buen examen o para que puedas atender muy bien a la clase, está relacionado con que no haya mucho ruido, ¿no? O no haya algún ruido que fastidie esa concentración. Entonces, el otro agente dentro de tu hogar sería el que podría afectar con sus acciones tu bienestar o tu utilidad, ¿no? En ese sentido, si las acciones de este otro agente alteran tu bienestar, pues obviamente existe una externalidad negativa, ¿no? También puede existir una externalidad positiva porque las acciones de esa gente son ejemplares, no perjudican tu bienestar o tu utilidad, ni tus acciones tampoco afectan el bienestar o la utilidad del otro agente que convive contigo en un mismo hogar, ¿no? Entonces, parte de la externalidad bilateral, como aquí lo defino, es el análisis de cómo las acciones de un hogar o agente eh, pueden afectar o no, de manera positiva o de manera negativa, a el bienestar o la utilidad del otro agente, ¿no? Y en ese sentido, hay dos conceptos que sobresalen para poder analizar si esa externalidad positiva o negativa, no lo sabemos hasta el momento, eh, es justamente óptima, cumple con un equilibrio competitivo bajo los dos conceptos vinculados con el beneficio marginal de la externalidad y el costo social marginal de la externalidad. Dos conceptos claves que lo vamos a ir viendo a lo largo de los ejercicios y conceptos en el curso, que van a estar siempre presentes en las ecuaciones, van a estar presentes siempre en la solución de la externalidad, y van a tener justamente eh, una relación como regla de oro a la hora de resolver estos ejercicios. Ok, ¿a qué me refiero con beneficio marginal de la externalidad? El MBE, ¿no? O también traducido en inglés, Marginal Benefit of the Externality. Bueno, básicamente nos referimos a la disminución en el costo de producción, ¿no? Al emplear una mayor cantidad de la externalidad. En otras palabras, ¿no? Eh, si tú eres la empresa que está contaminando un río por la producción de tu producto, ¿no? El aumento de esa mayor externalidad o de ese producto genera una mayor externalidad, ¿ok?
pero no tienes en cuenta el costo eh, asociado justamente a la contaminación, ¿no? El aumentar la contaminación del agua reduce el costo de producir tintes químicos. Muchas veces, en este ejemplo, la empresa productora del producto que contamina el agua ve como el costo de su producción no eh, considera los factores negativos hacia los otros agentes o sus acciones de producir este bien afectan el uso del agua para otros agentes. Eh, este beneficio marginal eh, eh, permite observar una menor disminución del costo de producción ante una mayor cantidad del producto. En otras palabras, mayor contaminación sin tener en cuenta los costos de esa contaminación. La contraparte de este beneficio marginal, porque yo puedo ser una empresa que contamina el agua todos los días con el objetivo de seguir produciendo mi bien, ¿no? Está asociado con interactuar con el costo social marginal, que sería como la parte de la oferta, ¿no? Si el beneficio marginal es la demanda por parte mía, el costo marginal social sería la oferta, ¿no? Eh, aquí el costo social marginal está asociado con que todo aumento de esta externalidad, ¿no? El contaminarme el agua, debería elevar los costos de alquiler, ¿no? De el uso de este recurso. Puede ser el río, puede ser actividades que obviamente necesitan el río para poder subsistir, ¿no? Pero que la contaminación del río o la contaminación del producto que genera la empresa afecta no solamente al río y su uso, sino también a otras actividades derivadas del río, del agua, en este caso, ¿no? Básicamente, a lo que me refiero con el beneficio marginal y el costo marginal es justamente este trade-off que debería existir entre la empresa que se encarga de producir el bien y cómo la producción de ese bien debe tener en cuenta los costos que debería asumir, considerando que la producción de ese bien afecta, o la producción de dicho bien afecta eh, justamente el recurso, y el costo social marginal toma en cuenta cómo poder reducir esos costos de producción, eh, considerando los efectos positivos o negativos de la producción del bien. Básicamente, el beneficio marginal y el costo marginal social serían los dos mercados, si es, si es que existiera un mercado entre ambas, para llegar a un equilibrio de un punto óptimo de producción que debe producir la empresa, considerando una contraparte eh, de reducción de contaminación o reducción de externalidad para el otro agente, oferta y demanda, puntualmente, basado en la externalidad que puede ser negativa o positiva entre estos dos agentes. ¿Cómo lo vemos en el curso? Vamos a comenzar por un ejemplo sumamente sencillo, analizando dos productores, ¿no? Eh, y vamos a analizar al productor definido como la empresa uno y al productor definido como la empresa 2. Vamos a considerar que la empresa uno, por ejemplo, en esta notación, busca maximizar sus beneficios, ¿no? Es decir, va a producir un bien Q1, ¿no? Esta empresa uno va a buscar producir Q1, porque si produce Q1 va a poder venderlo a un precio P sub 1 y en base a ese precio va a tener sus ingresos totales y para obtener los beneficios esperados debería restarlos con sus costos totales, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Eh, la maximización
o el problema de maximización de esta empresa número uno es considerar los beneficios de la empresa uno, que son ingresos totales menos costos totales. Pero lo nuevo aquí es que dentro de la función de costos, la producción de este bien está asociado con una externalidad que la vamos a denominar como Z, ¿no? La externalidad Z, ¿ok?, es este nuevo insumo que es parte de los costos porque la producción del bien, del producto o del bien uno para la empresa uno genera costos que están asociados con que pueden afectar la producción para el otro tipo de empresa número 2, por ejemplo. Lo estamos colocando por el momento en la función de costos. En breve vamos a analizar cómo esa externalidad es percibida por la empresa 2, ¿no? Y cómo la externalidad Z, que es justamente producida por la empresa 1, afecta la producción de la empresa 2, ¿no? Con lo cual, eh, para seguir un poquito este marco teórico, vamos a asumir que esta externalidad producida por la empresa 1 afecta de manera negativa la producción de la empresa 2, ¿no? Y como lo pueden ver en esta parte final de la diapositiva, la empresa 1 controla el nivel de externalidad, claro que sí, porque va a estar asociado con cómo la producción de Q1 genera mayor externalidad, ¿no? Si produce menos Q1, pues va a reducir el nivel de externalidad o en ese caso el nivel de contaminación, si queremos darle un ejemplo o un nombre, ante la producción del bien 1, ¿no? Con lo cual, mi problema de maximización lo tenemos en la parte inicial. Si quisiéramos resolver este problema de maximización, tenemos que encontrar las condiciones de primer orden que están asociadas con la producción de esta empresa, con lo cual, al derivarlo, vamos a obtener, por un lado, el ingreso marginal, definido como simplemente el precio 1, menos el costo marginal eh, eh, de la función de costo. Y este costo marginal tiene dentro de su función a la externalidad C. Al despejar, lo que obtenemos es una función del costo marginal en términos del precio, simplemente para identificar que el costo marginal para la empresa 1 tiene dentro de su función a dicha externalidad, al factor de la externalidad. Y que básicamente es por cada unidad que se produce del bien 1, también se está generando una externalidad o se está aumentando esta externalidad C. Por ende, la siguiente condición de primer orden, en base a este problema de maximización, ya no solamente es la producción del bien 1, sino también el factor de externalidad, que afecta a la producción de la empresa número 2. Al derivar, simplemente vemos a modo de representación alfanumérica que la función de costo, que es esta segunda expresión al lado derecho, derivándolo con respecto a la externalidad, genera justamente el concepto definido como el beneficio marginal de la empresa 1. En otras palabras, para que vayamos identificando los elementos, ¿no? El costo marginal es igual a los precios como primera función que tenemos para la empresa número 1 si derivamos o encontramos la condición de primer orden. Y luego la segunda condición de primer orden me permite encontrar o determinar la función de beneficio marginal de la externalidad, que no es más que la derivada de la función de costos con respecto a la externalidad que produce la empresa 1. Estas dos funciones me permitirán más adelante resolver el problema de cuál sería el nivel óptimo del producto, considerando
la externalidad que produce la empresa uno y que afecta a la producción de la empresa 2. Bajo la misma lógica, al resolver el problema de maximización de la empresa número 2, solamente nos concentramos en la condición de primer orden de la producción de la empresa 2. No lo derivamos en términos de Z, porque claramente la empresa 2 no tiene control sobre la externalidad, por eso es que no se deriva respecto a Z y solamente se encuentra la condición de primer orden en términos de la producción de la empresa 2 y no de la producción de la externalidad. Pero sí, la externalidad es parte de la función de costos de la empresa 2. ¿Por qué? Porque esta externalidad producida por la empresa 1 afecta la producción de la empresa 2 vía costo, le genera mayor costo y obviamente reduce sus beneficios. En este sentido, la función que vemos aquí, o al aplicar la derivada con respecto al bien 2, me da una lógica en la cual el precio del bien 2 es igual al costo marginal de la empresa 2. Pero hemos analizado la maximización de la empresa 1 y de la empresa 2. Hemos resuelto su problema considerando que la empresa 1 genera la externalidad de manera independiente. Es decir, cada una de ellas está trabajando de forma totalmente independiente, por ejemplo, ¿no? Y hemos encontrado en el problema de maximización de la empresa 1 tanto una función de costo marginal y una función de beneficio marginal de la externalidad. Y para la empresa 2 solamente hemos encontrado una función de costo marginal individual de la empresa 2, ¿no? Eh, ¿Qué podemos deducir de este, digamos, de estas ecuaciones? En el campo del beneficio marginal podemos ver que cada incremento de la externalidad eh, va a afectar justamente al beneficio marginal como función de forma negativa, ¿no? Existe esta relación inversa. El mayor incremento de la externalidad reduce los beneficios marginales por parte de la empresa 1, ¿no? Eh, y asimismo, el beneficio o la externalidad, a medida que va aumentando, afecta el costo marginal de la empresa número 2, eh, tratando de incrementar más este costo marginal por cada unidad adicional de la externalidad y reduciendo los precios que justamente puede ofrecer la empresa 2 por parte de su producto. Este análisis se ve por separado, ¿ok? Pero ¿qué pasaría si lo analizamos de forma conjunta, ¿no? Si en nuestro objetivo de que tanto estos dos productores puedan coexistir, analizamos su problema de maximización conjunta. Y cuando me refiero a este problema de maximización conjunta, como lo pueden ver en la lámina, analizamos los ingresos totales que puede alcanzar la empresa 1 y la empresa 2 y agregamos sus funciones de costos tanto de la empresa 1 como de la empresa 2, respectivamente. Este nuevo problema de maximización sería nuestro problema de maximización social o conjunta, y al derivarlo respecto al producto 1 para la empresa 1, el producto 2, la empresa 2, y la externalidad, podemos observar, por un lado, que tenemos el beneficio marginal de la externalidad y el costo marginal social. En este caso estaría relacionado con la empresa número 2. Para identificarlo mejor, vamos a definir nuestro costo marginal con este símbolo C, o C minúscula o C mayúscula, asociado con el costo marginal conjunto eh, que se puede alcanzar en esta decisión conjunta de que
lo que produzca la empresa uno tome en cuenta los efectos en la producción de la empresa 2, ¿no? Y al aplicar las condiciones de primer orden o la derivada respecto al bien uno y al bien 2 y a la externalidad, podemos llegar a justamente igualar el beneficio marginal para la empresa uno de producir el bien uno y el costo marginal que le genera a la empresa número 2 dicha producción. Y con ello podemos resolver este problema de qué genera la externalidad del bien uno sobre la producción del bien 2. Entonces, las dos primeras ecuaciones, como coloco aquí, eh, son muy parecidas a analizar a las empresas por separado, que era un poco lo que habíamos visto en la lámina anterior. Pero la última condición de primer orden resolvería este problema de cómo tanto la empresa uno como la empresa 2 pueden llegar a subsistir o llegar a una decisión conjunta de su producción y la producción de la empresa afectada por la externalidad. La gráfica está en resumen, ¿no? En el eje horizontal, si ustedes pueden visualizar, vamos a tener a la externalidad, eh, todos los valores de externalidad que se puedan producir. En el eje vertical vamos a tener todos los valores de la derivada del costo total de la empresa uno respecto a la externalidad, o también definido como el beneficio marginal de la externalidad. Y luego sabemos que esta pendiente del beneficio marginal de la externalidad va a ir cayendo. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta la externalidad, el costo total de la empresa que produce la externalidad empieza a ir teniendo justamente beneficios marginales cada vez más pequeños o decrecientes. Y reflejaría un poco la, digamos, línea con una pendiente negativa, o lo que sería una demanda, y la oferta estaría asociada con el costo marginal eh, que le produce a la empresa número 2, ¿no? Que más adelante vamos a ver que está asociada con una ecuación de impuestos, ¿no? Que va a ser un poco la solución en corto ante políticas de poder resolver un conflicto de externalidad. ¿Okay? Y en la intersección, tanto del costo marginal como el beneficio marginal, vamos a encontrar un punto óptimo de cuánta externalidad se puede producir y cuánto podría ser el beneficio marginal de la empresa uno que produce esa externalidad y que debería tomar en cuenta. Veamos un ejemplo numérico, antes que me gane el tiempo. Eh, y nuevamente, ¿no? Vamos a utilizar dos funciones de costos. La función de costos de la empresa uno, la función de costos de la empresa número 2. Z sería la externalidad. Vamos a asumir que los precios del producto 1 es igual a 2 unidades monetarias. Y para este ejercicio nos piden encontrar la función de costo marginal y de beneficio marginal de la externalidad. Entonces vamos a resolver el problema de forma individual y luego lo vamos a resolver de forma conjunta para comparar un poco parte de las soluciones e identificar nuevamente la pregunta que solamente nos pide definir o encontrar las funciones de costo marginal y de beneficio marginal. Solamente eso. Entonces, en los ejercicios siempre vas a poder identificar una función de costos eh, que está asociado con, que en dicha función de costos se tiene los parámetros de las externalidades y cómo están asociadas con las producciones. ¿Okay? Z sería la externalidad, Q1 y Q2 son los productos del bien 1 y del bien 2, respectivamente.
Y resolvemos este problema analizando primero de manera individual o de manera privada, como lo van a poder encontrar en algunos libros de texto, a la empresa 1. Entonces, la empresa 1 busca maximizar su producción, en donde vamos a tener su precio por su cantidad, dado que el precio en este problema del bien de la empresa 1 es igual a 2, entonces podemos tener 2 veces Q1, ingresos totales, menos los costos totales de la empresa 1. Dado que hay dos parámetros, vamos a analizar que en la función de beneficios, el beneficio de la empresa 1 está determinado por su producción, pero también por la externalidad, ¿no? C, Q1 y C. Entonces, la primera condición de primer orden me permite observar que tendré 2 por un lado y toda esta expresión que rápidamente sería mi función de costo marginal de la empresa 1. Z menos 2 veces Q1, o como aquí lo he escrito y lo estoy subrayando de color verde, Z private menos 2 veces Q1 private representa la función de costo marginal para la empresa 1. No olvidar esto, lo vamos a ver más adelante en breve. Pero luego, si reordeno, podría expresar la cantidad del bien 1 en términos de la externalidad que genera. Para producir el bien 1, pues la empresa 1 tiene en cuenta que genera una externalidad, por lo menos 1 más la mitad de la generación de una externalidad. La segunda condición de primer orden no es más que este resultado, 5 menos 2 veces Z. El término P es simplemente para definir private o privado, porque solamente estamos analizando la empresa 1, más Q1 igual a Z. ¿Ok? Entonces, simplemente estamos siguiendo lo mismo que habíamos visto en la lámina anterior, encontrar justamente las condiciones de primer orden ante el problema de maximizar el beneficio de esta empresa número 1. Y simplemente para recordar lo anterior, aquí lo resalto, la función de costo marginal para la empresa 1 o de forma privada para la empresa 1 está determinado por la derivada de la función de costos con respecto a Q1, que claramente lo podemos ver en esta parte del resultado. Y luego los beneficios marginales como función de esta empresa número 1 simplemente serían la derivada de la función de costos con respecto a Z, y ello estaría representado por toda esta expresión, ¿no? En este caso. Con lo cual, tenemos la función de costo marginal para la empresa 1 y la función de beneficio marginal para la empresa 2. Ahí lo tenemos definida a través simplemente de estas dos ecuaciones, ¿no? Ok, y eso que me permite concluir. En breve vamos a ver un poco que estas funciones me van a permitir hacer los gráficos, ¿no?, que habíamos visto anteriormente. Pero de la primera condición de primer orden, yo puedo llegar a esta equivalencia, ¿no? La cantidad de producir el bien 1 es igual a 1 más un medio de la externalidad Z. Y esta expresión, reemplazarla en la siguiente condición de primer orden con respecto a la externalidad, que es justamente lo que hacemos aquí. Estamos reemplazando. Y despejar Z y encontrar que la externalidad en este ejercicio numérico sería igual a 4, reemplazándolo en dicha ecuación para encontrar la cantidad del bien 1 con una externalidad igual a 4, debería ser igual a 3. Esto va a ser muy interesante porque a partir de estos dos resultados, tanto del valor de Z
como del valor de Q, yo puedo reemplazarlos en mis funciones de costo marginal y de beneficio marginal. Ojo, nuevamente, si es que se han perdido, lo repito, comenzamos el ejercicio con una función de beneficios de la empresa número 1, ¿no? Que es la que genera la externalidad y que afecta a la producción del bien 2. En el ejercicio tenemos dos funciones de costos. Estamos analizando el problema de maximización primero de la empresa 1 de forma independiente y hemos derivado dicha función de beneficios respecto a su producto, Q1, y luego con respecto a la externalidad que genera. En base a ello, yo puedo encontrar la función de costo marginal de la empresa 1 y la función de beneficios de la empresa 2, que es un poco lo que había mostrado de forma teórica en la lámina anterior. Y en este ejercicio numérico, simplemente llegamos a esta expresión en donde la función de beneficios marginales y la función de costo marginal de la empresa 1, de forma privada, queda determinada por esas ecuaciones. Si yo supiera cuánto es Z en el costo marginal social, podría expresar mejor la función de costo marginal. Y luego, si yo supiera cuánto es la cantidad en el beneficio marginal que debe producir la empresa 1, podría reexpresar o reescribir esta función de beneficio marginal solamente en términos de la externalidad que genera. Para conocer ello, utilizamos esta condición de igualdad extraída de la condición de primer orden con respecto al bien 1 y la reemplazamos en la segunda condición de primer orden, es decir, la derivada de la función de beneficios con respecto a la externalidad de la empresa 1, y con ello, al reemplazarlo e igualarlo a 0, podemos encontrar los valores de la externalidad y del producto que genera la empresa 1. No decimos que esto es óptimo, todavía no, solamente son los valores que alcanza la externalidad y el producto para la empresa 1 de forma privada. Utilizando estos valores respectivamente, no ambos, sino el valor de la externalidad, lo reemplazamos en la función de costo marginal de la empresa 1, podemos reescribir la función de costo marginal como menos 4, reemplazo de z, más 2 veces q. Y a lo que me refiero con esto es que, nuevamente, vamos a tener una función de z. Esta función de z va a comenzar en valores de menos 4, por aquí, ¿no? Y dado que la producción siempre se genera de forma positiva, pues la función de costo marginal para la empresa 1 podría tener esta pendiente positiva, comenzando con un intersecto de menos 4. Claramente esta línea vertical representaría los valores del costo marginal, ¿no? Y por el otro lado, el valor de Q o del bien 1 que genera la empresa 1 se reemplaza en la función de beneficios que me permitiría reescribir dicha función de beneficios en términos de su relación con justamente eh, eh, la externalidad Z. Y aquí el gráfico que vamos a tener es nuevamente eje horizontal Z, función de beneficios marginales en el eje vertical. Los valores van a comenzar en 8, es una ecuación lineal donde su pendiente es de menos 2, empezará a reducir, por ejemplo, ¿no? De forma independiente. Para la empresa número 1, por ejemplo. ¿Ok? Uh, si lo quieres ver de forma mecánica, ¿no? Para identificar los elementos, eh, hay que encontrar la función de costo marginal, hay que encontrar la función de beneficio marginal, y en base a ello podemos establecer un equilibrio para la empresa 1. Pero, por el momento,
hemos analizado de forma independiente solamente dichas funciones para la empresa 1. En el caso de la empresa 2, eh, su función de costos en este ejercicio, eh, podemos observar en la ecuación que Z afecta de manera positiva a la función de costos. Eso quiere decir que mientras más se genera la externalidad por parte de la empresa 1, mayor será el costo que debe cubrir la empresa 2. Porque a medida que Z va aumentando, la función de costos de esta empresa va a seguir aumentando. Si derivamos esta función de costos respecto a Z, lo que vamos a encontrar es esta relación positiva, ¿no? Un aumento de Z genera un mayor costo total para el empresa 2, ¿no? Es decir, una relación positiva. La empresa 2 obviamente se va a ver perjudicada porque si sus costos aumentan por un factor del cual él o ella no tiene control, claramente es una pérdida, ¿no? Entonces, necesita llegar en un consenso con la empresa 1 para que la producción de la empresa 1 no afecte la producción de la empresa 2. Y eso rompe el primer teorema del bienestar bajo el óptimo de Pareto. No es un óptimo de Pareto. La producción de uno no debería afectar la producción del otro, ¿no? Entonces, la externalidad aquí, en este ejercicio, se ve percibida como un factor negativo, ¿no? Al reducir los beneficios de la empresa 2 porque está aumentando más sus costos. Por último, este ejercicio implica también analizar la maximización conjunta, ¿no? ¿Qué pasa si ahora consideramos como un todo este ejercicio en donde la empresa 1 y la empresa 2 buscan maximizar sus beneficios de forma conjunta, de forma agregada, ¿no? Entonces, nuevamente, en la parte superior de la lámina podemos ver los ingresos totales de la empresa 1 y 2 y la función de costos totales de la empresa 1 y la empresa 2 respectivamente, reemplazadas a través de las ecuaciones. Eh, Como ustedes pueden visualizar, pues se aplican las condiciones de primer orden. Es muy parecido a analizar a la empresa 1 y a la empresa 2, ¿no? De forma independiente cuando se derivan respecto al bien 1 y al bien 2, cuando se analizan de forma independiente. Pero luego lo que podemos ver en cuanto a la derivada en relación a la externalidad, se va a observar la función de beneficios marginal conjunta, la función de costo marginal conjunto, ya no sería individual por parte de la empresa 1, sino de manera conjunta, y repitiendo los mismos pasos que hemos visto a la hora de analizar la empresa 1, yo puedo despejar la cantidad en términos de la externalidad y en base a ello puedo encontrar otros valores de Q y de la externalidad, o del bien 1 y de la externalidad, que son diferentes a analizarlos de forma individual. Esto pasa porque cuando analizamos solamente a la empresa 1, lo que estamos encontrando es una producción y una generación de externalidad privada, ¿no? ¿Cuánto podría alcanzar la producción de la empresa 1 y cuánto de externalidad puede generar esa producción? Pero cuando se analiza el ejercicio o el problema de maximización conjunta, no solamente estás analizando la empresa 1, sino también cómo esa producción genera externalidad y esa externalidad está vinculada con la empresa número 2. En base a ello, nosotros podemos observar que la producción del bien 1 debería ser 2. Si volvemos al ejercicio anterior, la producción privada de la empresa 1 era 3, la externalidad era 4, y en la solución del problema de maximización conjunta, la externalidad no es 4, sino es la mitad, es básicamente igual a 2. ¿Cómo cambia esto la ecuación de la función de costo marginal y la función de beneficio marginal, pero ahora conjunta? Por eso
puedes visualizar aquí el, digamos, la potencia C, que es una forma de representar las mismas funciones, pero bajo el argumento de que se están analizando las dos empresas de forma conjunta, cambia, ¿no? Tenemos ahora un nuevo intersecto en la función de costo eh, marginal, es menos negativo, el anterior era -4, y en el caso del beneficio marginal, su intersecto se reduce a 1, anteriormente era 8, pero su pendiente sigue siendo -2 y +2 para el costo marginal. Entonces aquí lo graficamos, ¿no? En el lado izquierdo podemos ver la función de beneficio marginal, ¿no? De forma privada, ¿no? El beneficio marginal para la empresa 1 tenía un intersecto de 8 y una pendiente de -2. A medida que aumentaba la externalidad, pues claramente esta pendiente me refleja una caída de ese beneficio marginal. Y luego el valor de 7 está asociado con esta función de beneficio marginal conjunta, ¿no? Y que también tiene una pendiente similar, por eso vemos que las dos rectas son paralelas, ¿no? Porque tienen una pendiente negativa. Y solamente por ahora vemos justamente los beneficios, las funciones de beneficio marginal. En breve llegamos a ese punto, ¿ok? Y por el otro lado también tenemos la función de costo marginal de la empresa 1 de forma independiente o privada, y luego la función de costo marginal al analizarlo de forma conjunta, ¿no? En donde podemos visualizar cómo el intersecto se vuelve menos negativo, ¿no? Para este escenario. ¿Ok? Ok. Luego de haber encontrado las eh, funciones de beneficio marginal y de costo marginal social, lo que podemos visualizar en el gráfico es, por el lado del beneficio marginal, conjunto y privado, un costo social o un costo marginal social. ¿A qué me refiero con esto? Ok, el beneficio marginal privado y el conjunto, cuando me refiero al privado, me estoy refiriendo al análisis solamente de la empresa 1 y luego el conjunto, se relacionan con este costo marginal social igual a 3. ¿De dónde sale esto? Bueno, este costo marginal social no es más que la derivada de la función de costos de la empresa 2 en términos de la externalidad. Esta es la función de costo marginal social. Ahora, ¿por qué le llamamos social? Porque debería tener en cuenta el costo que genera este producto en base a la externalidad sobre la empresa 2. Y para este ejercicio, ese costo marginal social era igual a 3. ¿Cómo lo sabemos? Pues con este resultado. La función de costos en este ejercicio de la empresa 2 está determinado por 3 veces la externalidad más 20 veces el bien 2 más 10, y que al analizar tu costo marginal social es exactamente igual a 3, es constante. Ello, como vemos en esta gráfica del lado izquierdo, determina una línea recta, ¿no? Digamos que no cambia, y que se va a intersectar con estas dos funciones de beneficios marginales, tanto el privado como el conjunto. Dado que es un beneficio marginal social, debería tener su correlato o su equilibrio con el beneficio marginal no privado, sino con el conjunto, porque en el conjunto se considera a la empresa número 2. Y en ese sentido, este beneficio marginal relacionado con el costo marginal social igual a 3
me permitirá encontrar justamente la solución de un, eh, una externalidad exactamente igual a 2. Ah, y por el otro lado, para el caso del costo marginal, conjunto y privado de la empresa uno, se relaciona con el precio. El precio aquí está dado, en estos ejercicios vamos a asumir que el precio es exactamente igual a 2. Volviendo a los datos del ejercicio, el precio es exactamente igual a 2, ¿no? Es un dato del ejercicio. Y bajo ese precio dado podemos visualizar cómo el precio dado se intersecta con ambas funciones de costo marginal conjunto y de costo marginal individual, que justamente generan las cantidades óptimas que debería producir la empresa uno de forma privada, 3, y de forma conjunta igual a 2. ¿Ok? Entonces parte un poquito de los valores de Q1 y de Z también lo podemos encontrar con el problema de maximización conjunta, y Q1 y Z podemos encontrarlo de forma privada al resolver de forma privada el problema de maximización de la empresa 1. La idea al final del día es cómo se observa o cómo se visualiza las funciones de costo marginal y de beneficio marginal de forma privada y de forma conjunta. En ambos escenarios, pues la producción del bien 1 y su externalidad cambian, ¿no? Eh, porque en el caso privado solamente se analiza la producción y la externalidad de la empresa de forma aislada, y en la solución conjunta se agrega justamente a la empresa número 2 y su efecto sobre su producción a través de sus costos cuando la empresa uno produce el bien. Ok, um, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta. Uh -huh. Ok, perfecto, Brian. Ok, entonces, antes de irnos a un pequeño break, vamos a definir un poquito el, el resolver la externalidad, ¿no? A través de derechos de propiedad, ¿no? Entonces vamos a seguir asumiendo que la empresa uno es la que genera la externalidad, ¿ok? Digamos en estos uh, 10 minutos para explicar un poco la lógica de esta lámina. Eh, de aquí, una posible solución para resolver la externalidad es que la empresa uno no puede producir justamente su producto que genera externalidad a la empresa número 2 sin que la empresa 2 lo apruebe. En otras palabras, lo que estoy diciendo aquí de antemano es que los derechos de propiedad para que la empresa uno produzca su bien deben ser aprobados por la empresa número 2. Cuando me refiero a derechos de propiedad, imaginemos que la empresa número 1 que necesita la tierra o que necesita los servicios o, digamos, el recurso natural de un bien, puede ser agua o la tierra, etcétera, no son exclusivamente libres o no, no tienen un derecho de propiedad, una facultad, o esta empresa uno no tiene una facultad sobre ellos. Necesita que la empresa número 2 los apruebe, o en otras palabras, que la empresa número 2 pueda justamente considerar que
haya podido entender la empresa número uno que los derechos de propiedad de su producto eh, no son de ellos, sino básicamente son parte de la empresa 2 y en base a su aprobación, la empresa uno va a poder generar su producto final. Pero en el medio podemos ver que la empresa uno, al producir ese bien, va a generar una contaminación o una externalidad negativa a la producción de la empresa número 2. Para resolver este problema, el beneficio de la empresa uno ya no solamente va a considerar el beneficio de su producción y su externalidad, eh, sino que debería considerar un pago. Un pago por la generación del producto que se está realizando. Ese pago, si extendemos un poco más la función de beneficios, que son ingresos menos costos, ese pago, pues, si digamos, no se genera nada de externalidad, ¿no? Si no se genera nada de externalidad, pues el pago sería nulo, ¿no? No habría que pagar nada, porque obviamente no te está generando ninguna externalidad. Y básicamente los derechos de propiedad solamente serían parte por serían parte de la función de costos de la empresa, pero no como un pago adicional por una externalidad que no te permite producir tu producto para la empresa número 2, ¿no? En ese sentido, la empresa número 2 recibirá este pago, ¿no? Por cada unidad de producto que la empresa número 1 realice y que genera una contaminación. En ese sentido, el problema de maximización de la empresa número 2 no solamente considera su función de costos o su función de beneficios, sino también los costos asociados a la producción del bien 1 y que deberían ser justamente retribuidos por esos pagos que la empresa 1 debería brindar. En este problema de maximización, la empresa 2 está considerando su función de beneficios, los costos asociados a la externalidad y justamente los pagos que van a ser parte de la retribución por esa generación de externalidad. Las condiciones de primer orden nuevamente se derivan respecto al bien 2, respecto a la externalidad, y aquí otra vez tenemos una función de costo marginal, una función de beneficio marginal, que en todos, digamos, los pasos vamos a utilizarlos a la hora de encontrar la cantidad y el valor de la externalidad óptimo en este caso. Sin embargo, parte de esta solución del ejercicio busca conocer cuánto sería el pago que la empresa 1 debería retribuir a la empresa 2 por la producción de su producto, que obviamente genera una externalidad. Entonces, aquí entra el concepto del teorema de Coase eh, ante la lógica de los derechos de propiedad. Bajo este escenario, lo que estamos asumiendo es que la empresa 1 no tiene ningún derecho de propiedad eh, eh, y que los derechos de propiedad los posee la empresa número 2 por cada unidad de producto que se quiera generar en esta pequeña dinámica. Eh, y bajo ese sentido, eh, si existe, digamos, un acuerdo por parte de la empresa 1 y por parte de la empresa 2 para producir los bienes, respectivamente, entonces existe un mercado que permita a la empresa 1 y a la empresa 2 poder negociar los niveles de contaminación, ¿no? Básicamente, lo que estamos diciendo en otras palabras es asignar un derecho de propiedad
por el hecho de contaminar. Ok, si mi producción afecta a tu producción a través de esta externalidad definida como contaminación, vamos a establecer un precio que voy a retribuirte y que tú vas a establecer, generándose un mercado para los niveles de contaminación. Eh, Claramente, este mercado permite a una empresa cobrar y a otra empresa pagar como parte de los costos, a otra empresa recibirlo como parte de una compensación o como parte justamente de una solución óptima, ¿no? Que es una forma de solución que considera el beneficio conjunto de la empresa uno y de la empresa 2. Entonces, el teorema de Coase lo único que te dice es que eh, si hay si hay un intercambio de una externalidad, ¿no? Si hay un acuerdo entre los niveles de externalidad que se pueden producir entre la empresa uno y la empresa 2, entonces hay una negociación para eh, poder justamente producir los bienes, dentro de los cuales uno de ellos genera una externalidad. Eh, en ese sentido, quien tiene el derecho de propiedad es quien puede establecer ese mercado. Y bueno, esto eh, nos traslada a la primera lámina que habíamos visto al inicio de la sesión, con todas las características que debería tener eh, un derecho de propiedad, o todas las facultades que deben cumplirse para definirlo como un derecho de propiedad, ¿no? Pero según el teorema de Coase, lo que nos está diciendo que para que exista un nivel óptimo de externalidad eh, que un agente produce y que afecta a otro agente, eh, los derechos de propiedad van a permitir establecer un mercado para esos niveles de externalidad. Entonces, si se puede establecer un mercado para la externalidad, entonces habrá un resultado eficiente en cómo el uso de esos derechos de propiedad permiten la generación del producto de la empresa uno y unos niveles óptimos de externalidad afectados por la empresa 2, que es quien se perjudica justamente de esos niveles. Pero que bajo la asignación de estos derechos de propiedad, al tener un mercado para negociar, pues son niveles de contaminación o de externalidad óptimas o por lo menos cubiertos. Aquí coloco un ejemplo para hacerlo un poco más aterrizado, si aún no se entiende. Imaginemos dos compañeros de un mismo cuarto. Eh, si la externalidad es una música alta, ¿no? El compañero que tenga los derechos de propiedad sobre el ruido recibirá un pago, ¿no? Imagínense que están estudiando, muchos de ustedes pueden o no vivir de manera conjunta y claramente si el compañero es quien, uno de ellos es el que paga mayor renta, ¿no? De alquiler, tiene mayor potestad sobre los derechos de propiedad del inmueble. Eh, Vamos a simplificar un poco esto, ¿no? Y claramente si el compañero con el que vive quiere escuchar su música a un volumen muy alto, pues dado que paga una menor renta, debería compensarlo al otro compañero que no le gusta la música alta, pero que está dispuesto a aceptar esa música alta si cubre un pago, por ejemplo. En ese sentido, el compañero que tiene una mayor proporción de pago sobre el alquiler tiene los derechos de propiedad del inmueble y que podría establecer un mercado para aceptar niveles de música alta en su cuarto, ¿no? Entonces, eso implica los derechos de propiedad, la generación de un mercado eficiente para poder justamente generar niveles óptimos de externalidad. Ok, entonces voy a detenerme hasta aquí. Vamos a ver en la siguiente parte un ejercicio de cómo resolver esta externalidad considerando derechos de propiedad o en otras palabras, abriendo la posibilidad de un mercado y luego cerraremos con
otra forma de resolver una externalidad imponiendo, digamos, cuotas o impuestos, ¿no? Y luego cerraremos, si el tiempo nos alcanza, si no, lo podemos ver la siguiente semana al inicio de la sesión, un ejercicio que analiza todos estos puntos, pero en el marco de equilibrio general, un poco más amplio. ¿Qué pasa con el equilibrio general? Por el momento, la intención, en 3 minutos antes de irnos al break, es primero comprender los elementos de la externalidad, costo marginal, beneficio marginal, costo marginal conjunto, beneficio marginal conjunto. Estamos entrando ahora a cómo resolver la externalidad con derechos de propiedad, según el teorema de Coase. Abre un nuevo mercado para negociar la externalidad eh, ante los derechos de propiedad que tiene un agente para que se pueda dar dicha externalidad o no. Y luego cerraremos con las cuotas y los pagos y luego con un ejercicio que ya no solamente ve la parte individual de cómo funciona la externalidad y cómo se resuelve, sino cómo afecta al equilibrio general, en general. ¿Ok? Ok, con eso volvemos y también vamos a tomar la asistencia al término del break o al inicio de la segunda hora y vamos a volver siendo las 7:23. Yo creo que 10 minutos sí, estaría bien. Vamos a volver 8, bueno, 8:40, siendo 8:25, 8:35, ¿no? Para la segunda parte. ¿Ok? Entonces volvemos en unos 10 minutos, chicos, para la segunda parte.